Segundo bloque de Yo Participo. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 compartiendo un mate a esta hora de la noche. La verdad está muy rico. Lo preparó nuestro invitado de hoy, Federico Chilaver, candidato a intendente por el sublema Elijo Creer. No, perdón. Primero la gente. Primero la gente. Te pido disculpas. Elijo Creer porque recién entramos. Primero la gente. Primero la gente, que quede bien claro, por favor. Primero la gente. ¿Por qué primero la gente? Primero la gente porque nosotros no somos ningún improvisado ni un paracaidista. Yo estoy hace 15 años más o menos en la militancia social. Así como hoy tratamos de ayudar a los jóvenes, venimos a hacer conocer nuestra propuesta. Como te dije anteriormente, estuvimos acompañando al sector tarefero, inclusive en su momento acompañamos a los productores cuando se pidió precio para la hoja verde. Estuvimos también en muchas luchas sociales cuando conocíamos bien la escuela de frontera, por ejemplo, que era Escuela Rancho, lo volvimos una escuela claro. moderna. Durante mucho tiempo se te ligó con Rubén Ortiz, que hoy de hecho es candidato por el mismo frente. Incluso se decía que eras la mano derecha de Rubén Ortiz para muchas cuestiones. Cuando no estaba él, estabas vos para resolver algunas cuestiones. Y esas luchas a vos te permitieron crecer. Hoy estás alejado de Ortiz. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Están enemistados en el plano político? Hoy tenemos algunas diferencias políticas que no son tantas tampoco porque estamos en el mismo frente, que es la fuerza de todos. Él es como un padre para mí y bueno, seguro hoy en este proceso electoral, después de este proceso electoral, seguro nos vamos a sentar a charlar nuevamente para ver cómo nuevamente influir en algunas luchas sociales o en defensa de los trabajadores. Así que por mi lado, eso es lo que pienso. Bien. ¿Qué pensás de estas protestas que llevaron adelante muchas veces en compañía de Rubén Ortiz, de cortes de ruta, de cortes de avenida, que ha generado, por supuesto, aceptación por quienes llevaban adelante el reclamo, pero también un rechazo social que hasta hoy es cuestionado? Hay un rechazo social generalizado en los últimos años porque por ahí es cierto, nos equivocamos en la metodología o por ahí también parte de la prensa no hacía apología, pero nosotros tenemos que empezar a ver lo que nosotros vemos, los cortes, las marchas en la avenida, es una consecuencia de, porque nosotros no nos dejaban a nosotros participar o hablar en la radio y contar, por ejemplo, la pobreza que hay hoy en día. Y ni recordar lo que fue 2007, 2008, cuando los tareferos se le había cortado las asignaciones familiares por la estafa la famosa estafa que llevó años de lucha. Llevó años de lucha que inclusive hasta hoy en día no fue efectivo el pago de eso. Así que uno a veces se equivoca y bueno, esta es la posibilidad de tomar nuevos caminos y emprender otra forma de lucha. Ustedes entendían que era a lo que nosotros nos pareció, y te soy sincero en este sentido, muchas veces el gobierno provincial, cuando intervenía el gobierno provincial, es como que agotaban las instancias, parecía que era un termómetro, a ver si a cuánto tiempo aguantan, porque finalmente terminaban negociando, llamando, a ver, resolvamos esto, y decimos, ¿por qué el gobierno no lo hace de antemano? ¿Viste? Porque el perjuicio que generaban era un desgaste para ustedes y sobre todo para la sociedad, quienes querían transitar. Incluso en los últimos tiempos se volvió bastante áspero. Yo creo que fue un desgaste provocado por este gobierno renovador, no solamente hacia nuestro grupo, ¿sí? Sino que también hacia la sociedad, porque en ese momento la sociedad veía la lucha como algo positivo, así como fue el tractorazo, ¿sí? Así como fue la lucha del 2001, cuando la gente salió a las calles, así como también te comentaba el tema de la lucha de los productores. Fueron luchas que no fueron muy intensas por ahí, pero que se resolvió. En caso nuestro, a nosotros nos desgastaba físicamente y nos desgastaba en lo político. Porque después cuando nos relacionábamos con la política, se decía que nosotros eso todo lo hacíamos como que lo usábamos políticamente. Pero en realidad no lo usábamos políticamente, era para resolver algunos problemas de fondo y siempre teníamos el beneficio.
No tenemos que olvidar que el tarifero era desconocido hasta el 2008, hasta donde nosotros aparecimos, y ellos hoy están instalados en la sociedad, inclusive algunas compañeras, compañeros son candidatos, que algo no se veía. Lo mismo se puede hablar de las cuestiones de los pueblos originarios. Hay momentos en que ellos necesitan y aparecen, y nosotros tenemos como sindicato, como central de trabajadores, tenemos que darle un apoyo. Así como también en la cuestión docente. Cuando el docente está muy apretado en lo económico, nuevamente busca a los sindicatos, nuevamente busca a las organizaciones sociales inclusive. Te quiero preguntar esto porque también de alguna forma te inmiscuye y tiene que ver con una problemática que muchos ha discutido en la localidad y en la provincia, y el tema de las usurpaciones, que en algún momento hasta se los vinculó. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué pensás vos de la propiedad privada? A nosotros se nos vinculó con las usurpaciones, pero nadie habla acá de que no hay un proyecto político para generar vivienda. Y el IPRODA, que es el ente que genera vivienda, necesita un sueldo muy elevado para acceder a las viviendas. Supongamos que hoy te deben estar pidiendo 2 o 3 sueldos mínimos para acceder a una vivienda. En ese caso, hasta me incluyo, yo no entraría a ser beneficiario porque yo no cobro más que un salario mínimo, 2 salarios mínimos. O sea, claro. Supero el salario mínimo, pero no llego al segundo. Entonces eso por ahí lo que existe la problemática. Y después este gobierno realizó una ordenanza que fue positivo en un momento, pero negativo en otro, porque la ordenanza del Banco de Tierra, ¿sí? Muy importante en el marketing, pero hasta ahora no encontré ningún banco de tierra donde se construyó vivienda para los vecinos de Montecarlo. Entonces volvemos a recaer en lo que es la propiedad privada, y que nosotros decimos siempre que el uso social de la tierra. ¿Sí? Te tengo que preguntar esto e insistir con la pregunta: ¿qué pensás de la propiedad privada? ¿Es un derecho que se le tiene que garantizar al ciudadano? Claro que sí, nosotros tenemos que garantizar la propiedad privada, eso es constitucional. Ahora, así como garantizamos la propiedad privada, también tenemos que garantizar el buen vivir, una vivienda para todas esas personas que no pueden acceder. Que podría ser, si empezamos a rediscutir el Banco de Tierra, podría ser. Ahora, no vamos a encontrar en Montecarlo a alguien que no quiera vender tierra. Hoy, por ejemplo, hay muchas tierras ociosas, inclusive que muchas tierras que pasaron a ser parte del municipio. Ahora, yo no entiendo por qué el municipio no empieza a construir viviendas para las familias que realmente lo necesitan. ¿Qué pensás de las organizaciones sociales? Sobre todo de este protagonismo que han tenido en estos últimos tiempos. En el plano social, el vecino que está alejado de las organizaciones sociales hasta a veces no sabe muy bien cuál es el motivo de la protesta. Se organiza una protesta a nivel nacional y ese mismo día cortan rutas, hay cortes de avenidas. Pareciera que hasta hay una suerte de manipulación con todo lo que ocurre con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales vienen a reemplazar a los partidos políticos. ¿Sí? Antes los partidos políticos o la unidad básica se discutía qué hacer, ¿sí?, con la educación, qué hacer con la salud, qué hacer con el trabajo. Y eso los partidos políticos lo fueron perdiendo, y aparecieron las organizaciones sociales que por ahí a veces, como decir, discuten en Buenos Aires alguna temática, y eso se baja línea a través de la provincia y el municipio. Entonces ahí caemos o recaemos en que algunas manifestaciones nos caen pesadas, nos caen mal, pero porque viene una lucha nacional. Hoy estamos todos pendientes de la economía, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, para ver dónde se hacen los recortes. Y hoy lo que estamos viendo, creo que son las organizaciones sociales donde hay más recorte hoy en día. Bien, muchos, Federico, mencionan que hay una suerte de manipulación con la asistencia que reciben las organizaciones sociales. No todos participan legítimamente para reclamar algo, sino porque tienen miedo a no poder cobrar más. ¿Es así realmente o es una ilusión lo que se dice? Mira, hay una realidad que por ahí no se explica bien. Hay tanta pobreza que vos necesitas tener un control. Es como yo digo,
A Chilaver hoy le traen 500 bolsas de mercadería y vos vas a entregar 500 bolsas de mercadería y te va a faltar. Hoy te traen 500 cupos de potenciar trabajo y te va a faltar cupo de potenciar trabajo. Entonces uno busca una metodología. Todavía no se encontró la metodología perfecta, pero uno busca la metodología en la participación para que ese compañero o compañera se comprometa con el grupo y bueno, ahí eso reciben los beneficios. Y tenemos una cantidad de personas que todavía siguen en la espera. No es que se manipula porque a nadie se le obliga o se le pone un revólver en la cabeza para que vayan a participar, sino que hay la pobreza, acá nadie habla de la pobreza. Es como lo que hablábamos el otro día, nadie habla del narcomenudeo. ¿Qué pensás, por ejemplo, del concepto, claro, es mejor quedarse en casa y total el Estado te paga todos los meses una asignación que ir a trabajar? Hay muchos que piensan así. ¿Qué pensás al respecto de ese concepto? Yo miré el salario, ahora estoy mirando el presupuesto de Monte Carlo y estoy mirando el salario de los municipales. Y un municipal está entre los 70 y 80 mil pesos, ¿sí? Entonces, el sindicato, que es ATE, que son lo que en realidad ATE y UPCN, lo que transan con el patrón y dejan a los trabajadores siempre con las dávidas del poder, gana muy poco. Y las organizaciones sociales se organizaron de tal forma que están ganando, a través de la lucha, están ganando la mitad, por ejemplo, de un potenciar trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Y si vos tenés 2 potenciar trabajo en tu familia, ya llegas al salario mínimo vital y móvil. Entonces está superando a ese trabajador municipal que le traicionó ATE, que le traicionó UPCN. Entonces no llega a tener el salario mínimo. Las organizaciones sociales se organizaron tan bien que ganaron salario mínimo, ganaron alimento y ganaron, entre otras cosas, por ejemplo, herramientas. Bien, estamos con Federico Chilaver del sublema Primero la Gente, hablando de esto, un poco de las cuestiones que hacen a su trayectoria en el ámbito social, político, en las luchas, un poco para escucharlos, para que nos dé su versión al respecto de la mirada que tiene. Y vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar de las propuestas. ¿Me podés recordar tu lista de candidatos? Mi lista de candidatos, sí, Chilaver Federico, candidato a intendente, Carlos Tony Dreger, viceintendente, concejales, repito, primer concejal Chilaver Federico, quien le habla. Me acompaña Úrsula Jande, Matías Peralta, Ana Ramos y suplentes Karina Ríos, Celia Gauna, Pedro Orodesky y Federico Cadena. Bien, ¿cómo? El otro día, en el primer programa, le preguntaba a mi invitada el tema de la campaña, la famosa campaña política previa a las elecciones. ¿Cómo se está dando en el plano local? ¿Hay mucha necesidad? ¿La gente espera que siempre le traigas soluciones, que le acerques algo para escucharte? ¿Es difícil acceder? Mira, yo que estoy constantemente en los barrios y la verdad que mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo que se conformó, cayó muy bien a la sociedad. O sea, me están llamando inclusive que participemos, que quieren que les cuente la propuesta. Muy buen recibimiento tenemos nosotros. Y la campaña es parte de un proceso electoral. Ese proceso electoral, que son 40 días de proselitismo. ¿Sí? Muchos de los candidatos que hoy están en las calles rompieron ese proselitismo porque empezaron antes. ¿Sí? Hay un proceso electoral que mucho no se cumplió. ¿Qué tan importante es tener hoy recursos, principalmente económicos? Mira, ¿Define la campaña eso? Define la campaña. Yo te digo por mi propia experiencia. Yo no tengo auto, me movilizo en transporte público, ¿sí? Entonces me acorta mi tiempo. Tengo algunas personas que te dicen, che, te presto el auto, vení, usá, pero tenés que cargarle combustible, claro, tenés que tener eso. Entonces, sí. Y después hay tanta necesidad en los barrios que la gente aprovecha también. Claro. Entonces aprovecha que hay muchos candidatos dando vuelta y tratan de sacar provecho a la situación. Te hago la última pregunta antes de la pausa. ¿Todavía estás sentado en la comunidad de comprar el voto con una asistencia, con un plan, con una bolsa de alimentos, como antes sucedía, que tanto se trabajó para decir, no voten más, porque el político te da una bolsa de alimentos hoy porque quieres tu voto y después se olvida? ¿Existe eso todavía o hoy el electorado ha madurado en ese sentido? El electorado está más maduro. Por ahí lo que utilizan estas metodologías todavía son
el poder de turno, ¿sí? A los trabajadores municipales. E inclusive, mira, te cuento, nosotros pedimos la plazoleta La Paloma para realizar un evento político y no nos prestaron. O sea, ellos están preocupados y justamente ellos son los que utilizan esta metodología de que si vos estás trabajando en la municipalidad, vos tenés este beneficio, vos tenés otro. O sea, ellos son los que más utilizan eso. Nosotros que venimos trabajando en el llano, que venimos trabajando de siempre con las organizaciones sociales, con familias, con comunidades educativas, con la iglesia, nosotros no tenemos a quién apretarle de alguna forma decir, o a quién decirle, che, tenés que votarme por esto, porque aquello. Porque si era así, nosotros ya teníamos que estar gobernando este pueblo hace 10 años atrás. Perfecto. Federico Chilaver, sublema Primero la Gente, está con nosotros en vivo aquí en el 5, en Yo Participo. Hacemos una pausa y por supuesto seguimos dialogando después del corte.